Buenas noches a todos. Nuestra presentación oral corresponde al texto Nuestros cuerpos, nosotras, derechos reproductivos, escrito por Bell Hall. Esta presentación será realizada por Kelly Alexandra Tazamá, Alejandra Huitrago y quien les habla, Karen Martínez. Empezaré resaltando que el nombre de la autora es Gloria Watkin, pero adoptó el nombre de Bell Hall de su bisabuela materna y decidió escribirlo en el nombre en minúscula para diferenciarse precisamente de ella, pero también lo hizo con la intención de controlar las tentaciones de su ego. Tal como ella lo expresa, lo más importante es lo que dice en sus libros, no quién es. El enfoque de su escritura ha sido la interseccionalidad entre raza, clase y género, lo que ella describe como la capacidad para producir y perpetuar sistemas de opresión y dominación de clase. También encontramos que ha publicado más de 40 artículos, más de 40 libros, y de igual manera ha participado de diversos documentales y conferencias públicas. Bueno, en cuanto al libro, pues este libro es llamado El feminismo es para todo el mundo, cuyo título original es en inglés. Feminism is for Everybody es un libro publicado por primera vez por la editorial Soul N Press en el año 2000 y este libro consta de 19 capítulos cortos donde hay un prólogo en la edición del 2017, esta que se ve en pantalla, de la editorial Traficantes de Sueños, por la dominicana Ochicuriel, perdón, donde me permito citarla y nos dice que la autora profundiza en cuestiones clave para el feminismo norteamericano, también abordadas en otras geopolíticas y que continúan siendo hoy debates importantes. Por lo tanto, su lectura es una reactualización de historias, debates, disputas, propuestas en las que encontramos continuidades y discontinuidades y que son pretendidas por Bell Hooks desde su experiencia, su apasionamiento y desde profundos y complejos análisis. Dado que la autora ha vivido en carne propia la segregación racial, el sexismo y el clasismo, que son uno de los principales factores de discriminación de mujeres afro-norteamericanas, ella puede implementar su propia visión a lo largo de estos capítulos, pero desde una posición crítica. Otra característica que podemos encontrar en este libro es que maneja un lenguaje sencillo, posibilitando que se aborde el tema del feminismo desde una forma hacedera, que sea mucho más fácil, quitando pues la carga tanto académica como de movimientos políticos que limitan la educación en este tipo de temas. Además, el título es una clara invitación a la vinculación de todo tipo de personas, porque cada vez este tipo de temas recaen en la sociedad con mucho más peso. Entonces, por lo tanto, la propuesta de la escritora en este libro, y me permito nuevamente citar el prólogo por Ochi Curiel, nos dice, es un feminismo visionario y radical que debe analizar las experiencias personales desde la posición de cada uno, desde nuestros lugares de sexo, raza y clase, para que entendamos con claridad nuestro lugar dentro del patriarcado capitalista supremacista blanco, un feminismo que debe recuperar los aportes de muchas feministas que no se quedaron en una política reformista, sino que apostaron por la transformación de la vida, un feminismo que debe reconocer la importancia de otras espiritualidad lejos del sexismo, del racismo, del fundamentalismo y que contenga, perdón, ideas de justicia y liberación. Un feminismo que debe cuestionar las nociones de amor que se basan en la dominación y la coerción. Un feminismo que luche contra todas las formas de violencia y que deba invitar a sumarse a todo el mundo. El tema central del capítulo Nuestros cuerpos y nosotras se encuentra en la lucha feminista frente a los derechos reproductivos y sexuales de la mujer, ¿sí? Puesto pues que se daban marchas sociales, marchas
de las luchas radicales y de los derechos civiles. Estos temitas se irán desarrollando en la explicación. La posible hipótesis que encontramos en este capítulo del libro es que la autora defiende los derechos de las mujeres sobre la sexualidad, la educación sexual, mejor, los métodos anticonceptivos y el aborto legal para todas las mujeres, dando paso al derecho a elegir y la liberación sexual. Bueno, dado que a lo largo del texto la autora hace hincapié en que gracias a la liberación sexual femenina que inició en los años 60, se permitió una revolución sexual donde pues dicha sexualidad se vio no como algo prohibido, como años atrás, sino como algo que le incumbía a la mujer para poder tener derecho a decidir sobre su sexualidad, liberándola por consiguiente de esa subyugación patriarcal que ha sufrido la mujer. También nos da como ejemplo la forma en que el movimiento feminista ha sido mal representado a las masas por los medios de comunicación, recordando, por ejemplo, el incidente de la quema de sostenes que se hizo en el marco de las protestas contra Miss America el 7 de septiembre de 1968, donde un grupo de mujeres se concentró en este lugar y con un bote de basura arrojaban todos los instrumentos de tortura para la mujer y hicieron una pequeña quema, pero que gracias pues a los medios de comunicación aumentaron y desinformaron. Bueno, además, pues esta revolución posibilitó que que hubiera muchos más revuelos en los embarazos no deseados y por consiguiente los métodos anticonceptivos, entre ellos el que más destaca pues es el aborto, un tema que tiene gran controversia tanto en ese entonces como ahora, en nuestra actualidad. Y así defendiendo el derecho pues a la mujer a la decisión propia sobre su cuerpo, como son los derechos reproductivos y sexuales. Bien, a lo largo de esta reflexión planteada por la autora, encontramos algunos argumentos que dan fuerza y acompañan la tesis. Entre ellos, la sexualidad en relación con el derecho de la mujer a decidir cuándo y con quién ser activa sexualmente, ya que este fue uno de los principales catalizadores para la formación del movimiento feminista. En este sentido, la autora nos explica que los temas relacionados con el cuerpo de la mujer tomaron protagonismo debido a que gran parte de la lucha feminista buscaba precisamente la liberación sexual. En medio de todo este proceso, de toda esta lucha, las mujeres se vieron enfrentadas con el problema de los embarazos no deseados, tal como lo planteó mi compañera, y esto se daba precisamente a la explotación sexual, la cual era un tema ya tratado ampliamente en los movimientos radicales, y también se dieron estos embarazos como resultado de matrimonios forzados. Este es uno de los principales motivos por los cuales las mujeres blancas con privilegios se sentían identificadas de manera más íntima con este sufrimiento de quedar en embarazo sin ellas quererlo de esa manera. Y por ello se destacó la posibilidad de acceder a un aborto legal y seguro. Sin embargo, tanto las mujeres pobres de clase trabajadora como las mujeres negras se encontraban en la misma situación y tenían también esa necesidad de acceder a un aborto legal. Y en ella se presentaba debido a la explotación sexual y de igual manera por causa de las violaciones. Sin embargo, estas mujeres, al no tener las mismas posibilidades que las mujeres blancas con privilegios, recurrían a los abortos ilegales. Un segundo argumento que encontramos en el texto: el uso de la píldora anticonceptiva como forma de control de natalidad. Su uso suponía que las mujeres afrontasen de manera directa su elección de ser sexualmente activas. Bueno, como consecuencia de esta liberación femenina y de la liberación sexual, se creó la píldora anticonceptiva
eficaz para estos embarazos no deseados. Esta píldora fue creada por hombres, que esta píldora fortaleció la liberación sexual femenina y incitaba pues a acceder a ella. Las pastillas anticonceptivas se utilizaban también para el control de la natalidad, del embarazo no deseado, provocando que las mujeres tomaran esta decisión de ser libres y activas sexualmente, sin importar pues que afectaran su salud. El tercer argumento que nos encontramos en el texto es que el problema del aborto llamó la atención de los medios de comunicación de masas porque cuestionaba el pensamiento fundamentalista del cristianismo. Se oponía a la idea de que el sentido de la vida de la mujer era procrear y centró la atención de todo el país en el cuerpo de las mujeres como ningún otro asunto. Bueno, este argumento nos dice la autora que la influencia que ha tenido los medios de comunicación, como la iglesia, pues sobre el cuerpo de la mujer y en especial sobre el aborto. Como se dijo anteriormente, pues los medios de difusión han contribuido tanto a la mala fama como a la desinformación, satanización y revictimización del movimiento feminista, del cuerpo de la mujer y de este tema tan controversial como es el aborto. Y que gracias pues a esto se puso en mira de las masas, de las personas, del público en general, este tema del aborto, ignorando completamente otros temas que eran de igual importancia sobre los derechos reproductivos, especialmente en las mujeres. Con esto se empezó a cuestionar a la iglesia y a la idea fundamentalista sobre el papel de la mujer como procreadora de vida, que es el sometimiento que ha tenido a lo largo de los años y por muchos años a la mujer, siendo esto como otra forma de opresión patriarcal, capitalista y satanizando el placer de la mujer, dejando entredicho este derecho que tiene la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Un cuarto argumento. Uno de los factores fundamentales de los derechos reproductivos ha sido el clasismo. Las mujeres pobres y de clase trabajadora pierden el acceso al aborto cuando el gobierno no financia la salud sexual y los derechos reproductivos. Las mujeres de clase social alta no tienen ningún problema con pagar grandes cantidades de dinero. En cambio, las mujeres pobres indigentes, sin el derecho al aborto seguro, asequible y gratuito, ellas pierden el control a sus cuerpos. Bueno, es desafortunado saber que estos procedimientos tan importantes y delicados como el aborto no sean gratuitas para las mujeres pobres y de indigencia, ¿no? No importando pues su condición socioeconómica o raza. Por consecuencia, estas mujeres pobres y en situación de indigencia continúan siendo afectadas por este problema, debido a que pierden su derecho a decidir. Pues, por el contrario, las mujeres pudientes y blancas tienen acceso fácil a este sistema de aborto. De igual manera, ellas pierden el acceso al aborto porque el gobierno viene de ahí. El gobierno no financia la salud sexual ni tampoco la respalda con los derechos reproductivos. Entonces, si esto no mejoraba, teníamos un riesgo de que estas políticas volvieran otra vez a la ilegalización del aborto. Bueno, en cuanto a las conclusiones que llega la autora, se encuentra en primera medida que si las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, nos estamos arriesgando a ceder derechos en el resto de ámbitos de nuestra vida. Por eso consideramos que
se vuelve prioridad que los derechos reproductivos se mantengan en el centro de las discusiones frente a la liberación sexual, para que la mujer pueda tener voz, pueda tener las riendas de su vida, de su cuerpo y pueda decidir libremente sin sentirse juzgada o señalada por la sociedad. Bueno, la segunda conclusión que encontramos en el texto es que si la mujer, perdón, si se ofrece a todas las mujeres una educación sexual, una asistencia sanitaria preventiva y un acceso a los métodos anticonceptivos, se producirán menos embarazos no deseados y en consecuencia se reducirá el número de abortos. Pues con esto la autora, Bell Hooks, nos reafirma su propuesta de más educación sexual, pero priorizando a las mujeres, que sería un paso fundamental para prevenir tanto embarazos no deseados como abortos. Esto permitiría pues que el derecho a la mujer sobre su sexualidad, sobre su reproducción y su derecho a decidir sea implementado, sacando también de la ignorancia y la vergüenza temas como la sexualidad y principalmente pues sexualidad sobre la mujer y también sobre los métodos anticonceptivos. La tercera conclusión que llegamos fue que el feminismo debe centrar la atención en los derechos reproductivos para proteger y mantener nuestra libertad. Como ya lo hemos visto, los métodos anticonceptivos, desde el aborto hasta la píldora, eh, tienen derecho estas mujeres tienen derecho a la libertad de elegir. Entonces lleva a que el feminismo se centre en esta perspectiva tan importante que es en defender los derechos reproductivos de la mujer para proteger y seguir manteniendo esta libertad en las mujeres. Bueno, nosotras estamos de acuerdo con la postura que plantea la autora frente al derecho a decidir sobre nuestros propios cuerpos y derechos reproductivos, dado que la sexualidad y reproducción de la mujer ha estado siempre bajo la sombra y mirada social durante mucho tiempo, siendo este pues un medio de control sobre ella. Y es aquí precisamente donde consideramos relevante la posibilidad de una buena educación sexual y también de métodos anticonceptivos gratuitos por parte del Estado, ya que estos no deberían ser vistos como privilegios, sino como una necesidad y un derecho. Sin embargo, la legalización gratuita del aborto como derecho humano de la mujer ha despertado y sigue despertando gran polémica. Y frente a esto nos surgen dos posturas contrarias. En primer lugar, tenemos una postura de no legalizar el aborto, ya que consideramos que desde la fecundación hay vida. De manera personal, esta es una de las razones por las cuales yo no me encuentro a favor de un aborto libre, el cual permitiría pues que la mujer aborte en sus primeras semanas de embarazo sin que este haya sido producto de una violación o el embrión venga con malformaciones o ponga en riesgo incluso la vida de la madre, pues considero que todavía es sagrada y debe ser respetada como tal. Del mismo modo, pienso que a largo plazo la decisión de abortar podría ser una decisión apresurada y podría traer a la madre problemas psicológicos como la ansiedad o la depresión. No podemos justificar que el embrión no es vida, porque se ha demostrado científicamente y en la medicina también se ha demostrado que todo individuo tiene derecho a la vida y a la libertad y a la seguridad de su persona. Según la Declaración de los Derechos Universales, de los Derechos Humanos Universales, desde esa perspectiva, el niño, desde la fecundación, tiene derecho a vivir, porque es una vida, es un bebé. Desde esta perspectiva, la vida se ve desde el momento de la fecundación, que crece y se desarrolla en el vientre de su madre. Actualmente vemos que desde la fecundación in vitro, eh, aquí se estipula que hay vida y por eso luchamos por esa vida,
para que llegue a término este embarazo, ¿no? Pero en paralelo a la situación de hoy en día, que es un embarazo natural, que se da de manera sexual, este embarazo o este bebé que viene en camino es tratado de una manera que no hay vida. Aquí hay un utilitarismo. Utilizamos sus juicios de valor, es decir, justificamos ciertas situaciones como si el niño viene con malformaciones. Esto juzga la condición social, la condición económica. Bueno, y finalmente la segunda postura que encontramos con relación al tema de la legalización del aborto, pues es precisamente sobre esto, sobre el sí a la legalización, debido a que su aprobación ayuda a fomentar la decisión de la mujer sobre su cuerpo y promover el derecho a la salud. Porque no solamente con esto se estaría permitiendo que pues, la mujer tenga derecho sobre su cuerpo para poder decidir si quiere ser madre o no, sino que también se estaría, sino que esta negativa seguiría como con la idea de opresión patriarcal que es sobre decidir sobre nuestros cuerpos, que esto tiene que ver también con las violaciones a mujeres, sobre los matrimonios forzados por embarazos o incluso hasta traumas psicológicos que tienen algunas mujeres debido a embarazos forzados. Entonces, pues gracias a la medicina y los avances médicos que existen, es completamente seguro este tipo de procedimientos, tanto quirúrgicamente como los que son por medio de pastas que se pueden hacer en la propia comodidad de su casa. Y que este procedimiento pues está avalado por la Organización Mundial de la Salud, y también que hay algunos estudios y registros donde se ve que en países donde hay legalización de el aborto por petición de la mujer, los porcentajes de abortos se han mantenido o incluso se han bajado cuando ya ha ocurrido esto. Entonces, pues, debido a que dicha legalización no solamente tiene que ver con la mera legalización y ya, sino que también hay un educar en la sexualidad tanto a los adultos como adolescentes y a todo el mundo. Y esto pues provocaría que más personas estén informados, más personas sepan los múltiples caminos que hay y no ocurran tantos embarazos no deseados, pues, y, y desmitificando que debido a esta legalización el incremento de abortos pues va a existir, porque pues se tiene ya este respaldo de que si se queda embarazada una mujer, no hay problema en que vaya a una clínica y aborte. Entonces también se quiere combatir con esta legalización los métodos tanto inseguros y clandestinos de abortar que se tienen que someter muchas mujeres por la falta de información, por el dinero o incluso porque la propia sociedad pues juzga este procedimiento, o que incluso hay amenaza de cárcel en algunos países por llevar este procedimiento, y esto pues crea un estigma sobre este tema y sobre el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad y reproducción. Esta viene siendo nuestra bibliografía utilizada para hacer esta exposición. Muchas gracias por su atención.